Bueno. Recientemente me fui a ver la película del momento, la sensación otaku para los amantes de las lucecitas shonen, desmembramiento, sangre, espadazos y epicidad sin contexto, es decir, Kimetsu no Yaiba, el castillo infinito. Perfecto para los niños shonen como yo que quieren peleitas, lucecitas de colores y si eso ya un poquito de emotividad para llorar si fuese necesario. Pero claro, la película está rompiendo récords allá por donde pasan. En su primera semana destrozó el récord de película anime con mejor apertura de toda la historia, siendo en este caso la primera película de Pokémon, mi película favorita de toda la historia, con 31 millones de dólares, pero siendo avasallada por el castillo infinito consiguiendo 70 millones de dólares, más del putísimo doble. Y ya semanas después se ha colocado como la película anime más taquillera de la historia, superando a su predecesora, El Tren Infinito. Una completa locura. Así que, como es lógico, la gente está alucinando con el producto que nos dio Ufotable, pero también con un poco de exageración con todo esto. Así que hoy vamos a hablar de todo ello. No perdamos más tiempo, aquí tienes a Tanjiro bailando una tremenda cumbia y empecemos. A ver, no hay ningún tipo de duda del éxito de Kimetsu no Yaiba a nivel mundial. Se ha convertido en uno de los mangas y animes más famosos, ya no de la actualidad, sino de la historia, y su nivel de ventas lo amerita. Negar el fenómeno de Kimetsu es tratar de tapar el sol con un dedo. Y es que muchos tratan de sentenciar la obra por ser una demasiado simple, que se aleja de una historia profunda, con muchos matices y de esas cosas que te hagan pensar, reflexionar y debatir en tu interior. Cosa que el otaku profundo, y con profundo me refiero a que si miramos su historial de Google nos podemos encontrar cosas que pocos seres humanos han podido siquiera consumir, pues no acepta que una obra tan popular pueda ser buena en sus apartados y no tenga que ser un 10 en todo, porque Kimetsu no Yaiba nunca ha pretendido ser un 10 en todo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que Kimetsu sabe muy bien lo que quiere hacer, sus puntos fuertes, y pese a que muchos la quieran desmeritar por ser tan simple, para mí es un punto genial de la obra. Y aquí entran lo mejor sin duda de esta película, que son sus combates. Que ojo, creerse que Kimetsu es únicamente combates y lucecitas sin contexto es también de ser un necio y un hater de la obra, porque literalmente si la has consumido un poquito, también sabes que trata de enfocarse aunque sea mínimamente en el desarrollo de sus personajes y la escritura de estos. Pero parece que para los elitistas del anime eso no es suficiente, y si no pueden hacer una tesis doctoral de la psique de un personaje, ya entonces el anime no vale nada, y nada más lejos de la realidad. Que por cierto, por si alguien se lo pregunta, yo voy a hacerle análisis a todas las sagas de Kimetsu no Yaiba en un futuro, y voy a demostrar que esta obra tiene mucho más contenido de lo que la gente se piensa. Pero bueno, eso será ya cuando salga la tercera película del Castillo Infinito, así que queda un poco que esperar. Bueno, el caso es que los combates del film son sin duda lo más atractivo de la película, y el por qué de entrada vale la pena pagar un ticket para ver esto en el cine. Empecemos por la de Shinobu, la cual sirvió de entrante para lo que veríamos en la película, el primer gran combate que, si bien me parece el más flojo de todos, más bien lo dejaría como el menos bueno de todos, porque vaya si tuvo buenos momentazos. Y es que hay algo claro, todos los combates del Castillo Infinito son revanchas, son venganzas entre los protagonistas y los demonios, un punto súper positivo de la obra, que consiguió reunir justamente los combates que más relación tienen con una misma temática, en este caso la venganza en todos sus prismas, y en este caso siendo Shinobu contra Douma, el demonio que asesinó a su hermana, y todo el combate se centra en profundizar el dilema de Shinobu con el ser una mujer muy pequeña y jamás poder cortar la cabeza de los demonios, obligándola a crear los venenos, en contraste con Douma, quien es un personaje muy odiado por su voz, su forma de ser y el cómo este quiere acabar con la vida de los demás para liberarlos del sufrimiento que siguen teniendo en vida. Y Shinobu es un buen ejemplo, es decir, de lo estúpidos que son y de que él es el superior a todos. Y la realidad es que yo siento que este tipo en el film cumplió genial. Apenas había aparecido en la obra, pero en solamente unos minutos ya te cae horrible y le quieres arrancar la melena como si fuera un pinipón. Y es que ese era el punto, que este tipejo te cayera horrible
horrible y sintieras realmente rabia y odio hacia él. Y pues ¿qué queréis que os diga? Lo cumplió y demasiado bien incluso. Pues en su mente pervertida permite a una simple humana que nunca pudo hacer nada y sufrió toda su vida vivir eternamente dentro de su ser. Ese es el punto del combate y el cómo se ejecuta me parece muy bueno. Es algo trágico, duro y que pega genial con las bases de ambos personajes. Y fuera de los movimientos de Shinobu, de sus ataques que me parecieron de una originalidad y fluidez increíbles y un dinamismo completo en todas las escenas, aparte de todo esto que es lo superficial, en realidad todo el combate tuvo un trabajo narrativo detrás y se centra únicamente en eso. Pero no, parece que solamente la gente se queda con que hay lucecitas. Pero sigamos, porque luego tuvimos el que para mí es el combate más completo del film: Zenitsu vs Kangaku. Y sí, sé que algunos estáis implosionando ante esta afirmación y os está dando una arritmia al escuchar esto. A lo que primero os voy a decir, iros a la farmacia, a mí qué coño me contáis, y segundo os voy a decir que ahora os lo explico. Y es que este combate tuvo la medida justa y perfecta de todo lo que considero debe hacerse en un combate de Kimetsu no Yaiba. Tiene una historia de venganza, de nuevo con ahora el compañero de Zenitsu y discípulo del anterior Pilar del Trueno. A su vez tiene un ritmo brutal, apenas hay interrupciones, los ataques de Zenitsu son siempre mis favoritos por lo rápidos y épicos que los adapta Ufotable, y todo el contexto narrativo de ambos siendo contrapartes me encantó, y fue justamente en el punto, no perdieron ni un segundo y todo fue para beneficiar al combate. Únicamente se cortó para mostrarnos cómo Zenitsu había dominado la primera forma, y Kangaku todas excepto esa, una escena necesaria porque representaba cómo ambos debían complementarse y ser los pilares del trueno, por eso justamente su maestro los escogió a los dos. Pero la envidia, la corrupción y el egoísmo de los humanos juega un papel aquí importantísimo, y Kangaku nunca parecía tener suficiente en su vida, siempre enfadado, siempre con ansias de más, nunca fue feliz, y eso fue lo que creo hizo muy importante la película, mostrar a un humano que ya se mostró en la serie y cómo se corrompe por el poder, mostrando que no únicamente los demonios son malos o codiciosos por naturaleza, sino también los humanos pueden ser igual de horribles, y que justamente el combate termine con el que para mí es el mejor ataque del film, siendo la nueva técnica de Zenitsu la séptima forma que completó justamente para poder pelear codo con este, es una absoluta barbaridad. Un cierre perfecto, un ritmo buenísimo, justo en la medida, corto, trepidante, con peso narrativo y un deleite visual. Por eso la considero la más compacta y la más bien realizada de todas las de la película. Y como no, para finalizar está el plato fuerte, el combate que realmente venía a venderte la entrada: Tanjiro y Tomioka contra Akaza. ¿Y qué debo de comentar de esta pelea? Es una conexión fantástica al continuar justamente la pelea de la anterior película, del Tren Infinito, teniendo la revancha contra el demonio que nos arrebató a Rengoku. Ya solamente por esto yo pagaría la entrada de la película. Sin embargo, tuvo demasiados, pero demasiados momentos clímax que te hacían estar pegado a la pantalla, siendo momentos que realmente tenías que vivir en el cine, que por supuesto luego saldrá en Crunchyroll y lo podrás ver en tu casa, pero estos momentos debías verlos en el cine. Esto es algo que la autora hizo en casi todos sus combates, y es el clímax del siguiente clímax para mostrarte el clímax final, que no es el clímax final hasta que ocurre el clímax final de verdad. Esta vez es definitivo, siempre pareciendo que el combate había terminado para bien o para mal, y siempre saliendo con algo inesperado. Aquí parece que Giyu con la marca vaya a derrotar a Akaza, para luego seguir peleando y pensar que es Tanjiro quien acaba con él, para luego juntarse su cabeza, quedarse como un zombie, seguir peleando para que cuando parezca que vuelva al combate, él mismo se quite la vida. Y así un constante torbellino de emociones que en el cine se vive de una forma increíble. Esa sensación de no saber cuándo realmente acabará esto es fabuloso. Y por supuesto, aquí tenemos posiblemente el mejor nivel de escritura de toda la película, e incluso podría decir de este manga. Todo lo relacionado con Akaza me parece un desarrollo perfecto para entender todas sus acciones, ya no solamente en su película,
película, sino también el combate contra Rengoku, que gana miles de puntos al entender ahora sí al personaje al completo, el odio a los débiles que hacían atrocidades como las que él tuvo que vivir, pero dándose cuenta que al final a quien siempre odió fue a él mismo, por no poder cumplir todas sus promesas, por ser el más débil de todos, justamente lo que él más odiaba. Es una completa barbaridad mostrarnos todo este combate para que al final el mismo Akaza acabe con su vida, alineado con su forma de pensar, un cierre perfecto al combate y a una película que fue brutal. Pero justamente después de comentar los combates quería yo llegar a la polémica, porque claro, todos los combates fueron buenos, pero ¿eso es todo lo que nos ofrece la película? ¿No tiene acaso unos flashbacks? Pues hablemos de ellos. Y es que aquí llega la encrucijada y el por qué creo que los haters de Kimetsu ni siquiera se han visto Kimetsu, ya que una de las quejas más sonadas de esta película es el exceso de flashbacks, pues en cada combate hay flashbacks, pero más aún en el tramo final donde nos pasamos como 45 minutos con una Akaza decapitado y contándonos cómo quería procrear con una niña enferma. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que Kimetsu es solo lucecitas y no tiene nada más que animación? ¿O que se pasaron con los flashbacks y nos contaron demasiado texto? Porque sí, a mi modo de ver no siento que se pasaran excesivamente con los flashbacks, pero sí con alguna duración de algunos de ellos, porque considero que el flashback de Tanjiro con su padre bailando la cumbia que luego él heredó, a mi gusto se alargó un poco para lo que era, una pequeña explicación, y luego también en la caza, y esto fue por lo que mencioné, estábamos en el clímax final del clímax final del clímax final, y realmente estuvimos mucho pero mucho rato con su historia y con el tipo ahí decapitado. Una historia que a mí me encantó, pero que considero se podría haber recortado un pelín en duración y hubiese tenido el mismo impacto mejorando en el ritmo. Incluso la ubicación de algunos de ellos no creo que fueran los más idóneos, pese a estar así plasmados en el manga, creo que entorpecían un pelín el ritmo de los combates. Porque lo que mencionamos al inicio es cierto, realmente el contexto de una película de Kimetsu es el de tratar de transmitir emociones fuertes en los combates, y la narrativa muchas veces se queda en un segundo plano, eso es verdad. Y si esto hubiesen sido capítulos separados en una temporada convencional de anime, seguro que el ritmo se hubiese sentido muchísimo mejor, porque no estabas con esas ansias de ver lucecitas de colores. Pero ojo, tampoco creo que sea un gran defecto de la película, ni que la manche, ni que la arruine, ni muchísimo menos la convierta en una mala, sino que fue una muy buena, incluso excelente, pero que debido a ser un anime que no solamente busca lucecitas como la gente piensa, que también valora el desarrollo de sus personajes, pues en el contexto de la película se vio un poquito afectada, pero criticarla por ser demasiado simple y a su vez por tener construcción de sus personajes demasiado extensas es como comer y cagar a la vez. Puedes hacerlo, pero si alguien te ve, pensará que eres retrasado. Y con todo esto quiero dejar claro algo en mi último punto. Ante todo esto nos queda una pregunta. Al ser la más taquillera de la historia del anime, una de las más taquilleras de este año comparándose con obras estadounidenses de muchísimo más presupuesto, queriendo incluso hacer presión para llevar esta película en los Oscars y un larguísimo etcétera, ¿estamos ante la mejor película de toda la historia del anime? Pues para mí debo admitir que el hype generado en esta me parece uno adecuado, o sea, me parece correcto y no creo que se esté sobrevalorando, porque con estas mediciones realmente la industria del manga anime ha sido siempre ninguneada por Hollywood, pues lógicamente se centran en lo suyo y no quieren aceptar que la animación nipona puede ser una gran competidora incluso en contenido para adultos, pues la animación, si es también para adultos, tiene un mercado súper potente y no únicamente tiene que ser algo infantil y se puede aún explotar. Pero bueno, no sé si eso es algo bueno o malo, porque si lo ven esto, los inversores dirán: vamos a hacerle un live action a Kimetsu y que Tom Holland con 54 años haga de un adolescente con katana. Triste, pero cierto, ¿eh? El caso es que no estoy diciendo que sea la película mejor hecha de la historia del anime japonés, pues por poner dos ejemplos tontos, a mi vista mi película favorita, es decir, Pokémon el contraataque de Mewtwo, que superaron como mencioné al inicio, para mí es una obra maestra que mereció en su día mucho más de lo que ya considero
consiguió. Y por ejemplo, El Tren Infinito me parece una película mejor estructurada en cuanto a que es un arco completo del manga trasladado a la gran pantalla, sirviendo prácticamente como historia aislada, pudiendo entender a la perfección todo lo que ocurre allí. Como película me parece más redonda incluso, pero no porque el contenido del Castillo Infinito lo considere inferior o algo así, sino que simplemente se queda a medias de un arco y son unos cuantos episodios de una temporada juntados y llevados a la gran pantalla, con una calidad extraordinaria, por supuesto, y por eso, pese a sus pequeños fallos o el ser una película que como producto único no se sostiene, obviamente estoy contentísimo de su adaptación, de lo bien que mejoraron el contenido del manga, elevando a cotas insospechadas en todo sentido. O sea, por ejemplo, el ataque de Zenitsu en la película me pareció un chute de adrenalina directo en vena, y luego lo vi en el manga y fue como... bueno, un panel ahí. Y ojalá todo esto pueda suponer un punto de inflexión para bien, Tom Holland, para bien, para la industria del anime, porque sin duda hay mucho, pero que mucho talento aún por explotar y que mucha gente aún no conoce. En conclusión, la película del Castillo Infinito es excelente. No es perfecta, pero sí me parece excelente en casi todos sus apartados. Unos combates extraordinarios mezclados con una narrativa que algunos critican y otros ni siquiera aceptan que existen, cegados en que Kimetsu es únicamente pelea sin historia, como si fuese esto Dragon Ball Heroes. Pero nada más lejos de la realidad, obtuvimos un producto sumamente cuidado, con cariño por sus personajes y sus historias, elevando el manga de su autora y posiblemente en algunos casos extendiéndose demasiado, pero en general dando un producto demasiado bueno. Ojalá esto pueda provocar un efecto dominó para más adelante. ¿Puede a raíz de esta película cambiar la forma de ver anime y ver muchas más películas en el cine japonesas? Pues podría ser, pero a mi modo de ver, si es con esta calidad, realmente no perdemos nada. Incluso podemos ver la oportunidad de abrirse aún un poco más en el mundo del cine y en el mundo del entretenimiento en general. Comenta, cumbia, si llegaste hasta aquí en honor a la tremenda cumbia que recordó Tanjiro para obtener su power up. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale? ¡Viva el Betis!